¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial al que van a seguir otros 3 sobre la actividad de la que es la primera institución propia de la comunidad y una de las instituciones más relevantes para canalizar las necesidades de la sociedad. Les hablamos del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que suma ya más de 30 años de existencia. Fue el primer CES de España, se creó unos meses antes que el CES nacional y desde sus inicios la búsqueda del consenso es una de sus máximas. Para profundizar en su trabajo, en sus objetivos y en sus retos de futuro, hoy contamos con la presencia de su actual presidente, Enrique Cabero. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Leticia, por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Josefa Fernández Arufe, que participó en el grupo de expertos en el Consejo entre los años 1991 y 1995, justo en el arranque de su funcionamiento. Gracias por estar aquí. Aportará también a este debate, a esta tertulia que vamos a tener durante los próximos 45 minutos, Pablo Muñoz, que fue presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León entre 1996 y el año 2000. Gracias por estar aquí. Igualmente. Y también nos acompaña Germán Barrios, que fue presidente del CES entre 2013 y 2019. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Leticia. Pues hechas las presentaciones, si les parece, vamos a entrar en materia y me gustaría preguntarles a los 4 un titular para nuestros telespectadores. Si tuvieran que definir con un mensaje breve cuál es la labor y la función del CES, ¿cómo lo harían? El CES lo define el Estatuto de Autonomía como un órgano consultivo en materia socioeconómica de la Comunidad de Castilla y León, y es consultivo con la dimensión técnica y sobre todo con la dimensión de la participación de las organizaciones. Es el lugar por referencia, por excelencia de las organizaciones para poder participar y dar su opinión en las normas y en las políticas de Castilla y León. Sí, Pablo. Pues yo casi lo resumiría en una palabra muy sencilla: consensos. Es un creador de consensos entre el tejido social y económico de Castilla y León y en consecuencia también pues, un granito de arena más en la construcción de un mayor bienestar para la comunidad autónoma. Creador de consensos, un titular más, José. Pues yo creo que un lugar de encuentro para el consenso precisamente. Es decir, es un lugar en el que se debate, en el que se piensa y en el que hay que llegar a un acuerdo, creo. Germán. Sí, yo lo definiría como el órgano que facilita y canaliza la participación de la sociedad civil en la vida pública y es el mejor ejemplo de democracia deliberativa y participativa. El Consejo Económico y Social de Castilla y León va a cumplir este año, en noviembre, 32 años de su creación. La Comunidad de Castilla y León va a cumplir 40 el año que viene. ¿Cómo ha sido ese desarrollo paralelo del Consejo Económico y Social con el desarrollo de la comunidad? ¿Cómo ha ido acompañando el Consejo a la comunidad? Ha sido, creo que, muy importante, porque primero surge ya del diálogo social. Hay una propuesta pactada con el Gobierno entonces de los sindicatos más representativos, Comisiones Obreras y UGT, a la que luego se suma inmediatamente lo que es hoy COE Castilla y León. Por lo tanto, ya surge de ese acuerdo, de ese consenso, y a partir de ahí ha ido generando ese estudio, ese debate, esa participación, según ha ido asumiendo competencias Castilla y León, hasta que ha asumido las que están contempladas constitucionalmente de manera plena, y por tanto su desarrollo ha ido unido al desarrollo de nuestra comunidad autónoma, a la asunción de competencias, a la posibilidad de autogobierno, de legislación sobre muchas materias. La vida del CES está vinculada necesariamente al desarrollo competencial de participación, de creación, de consolidación de Castilla y León como una gran comunidad autónoma. Sí, Pablo, ¿cómo ha ido acompañando el CES? ¿Ha ido guiando los pasos de la comunidad? Porque al ser un órgano consultivo... Digamos que se puede decir que consolidando, ¿no?, a lo largo del tiempo, es verdad, ha pasado por distintas fases. Casi lo primero al principio era arrancar con ello, y yo creo que actualmente, fruto de las diferentes modificaciones que han tenido también su reglamento, pues yo creo que ha llegado un momento ya de madurez. Podemos decir que es una institución madura, con una solvencia, no solo, digamos, técnica, como acaba de señalarse, sino también con una solvencia desde el punto de vista de creador de opinión pública importante, ¿no?, y al que efectivamente, progresivamente, vamos a decirlo así, se está dando cada vez más peso y más, digamos, más cancha, ¿no?, desde el punto de vista social. Josefa estuvo en esos inicios del Consejo Económico y Social en 1991.
La comunidad ya llevaba unos años desde su estatuto de autonomía. ¿Cómo fueron esos inicios, supongo, donde todo era de nuevas? Pues yo guardo un grato recuerdo y fueron pues casi emocionantes muchas veces, ¿no? Porque allí nos reuníamos pues distintas fuerzas sociales con puntos de vista distintos y desde el principio todos tenían una gran ilusión por trabajar y por hacer. No hubo ninguna fricción. Yo recuerdo además que nos sentábamos en aquella mesa por primera vez y se veían a las organizaciones empresariales, a las sindicales, los expertos y bueno, y estaban allí. Y recuerdo un dirigente sindical que me dijo, dice, nos notamos, la palabra no es extraños ni raros, sino que estaban en una situación nueva, que nunca se habían sentado con los empresarios en una mesa. Y claro, y menos con la gente, no menos, eso es lo más importante, y con gente de la universidad. Y claro, eso ellos dicen que no estaban acostumbrados y que estaban un poco, bueno, pues de esa forma rara, ¿no?, que se puede decir. Y yo creo que en aquella época hicimos además dos principios muy básicos. Que todo lo que emanaba del CES debería ir por unanimidad. Porque así nos ganaríamos, nos parecía en aquel momento, que nos ganaríamos la opinión, ¿no?, de han llegado a esto. Se acepte o no, pero a eso se había llegado. Y yo creo que eso pues fue muy importante, ¿no? Y por otra parte, que todo lo lógicamente que no nos unía lo dejáramos y lo apartáramos. Teníamos que encontrar un corpus importante con lo que nos unía y que eso lo teníamos que dar. Y por otra parte, que es complementario de todo esto, que no podíamos repetir lo que se producía en la calle, porque para eso no se crea el órgano ni se financia. Era un dinero público y por lo tanto sobraba para repetir cualquier eslogan de una manifestación, bueno, no tanto eso, pero en fin, repetir la calle, no. Eso era algo nuevo, algo que teníamos la suerte de poder participar y seguir adelante. Y yo creo que esto siguió, ¿no?, y lo recuerdo con un gran cariño. Y yo, como estaba en la comisión permanente, muchas veces pues no llegaban con un acuerdo y era cuestión a veces de la redacción. Y decía alguno, que lo redacte Pepita. Y yo venía al día siguiente o a los 2 días con la redacción. Y entonces decían, no es exactamente igual. Digo, sí, cambia la palabra, pero ha quedado más elegante. Pero es lo mismo. Y bueno, y yo creo que eso lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Sí, ahora vamos a profundizar en esa forma de trabajar, pero quería preguntarle a Germán lo que decía Josefa. El CES fue el primer órgano donde se dio participación a los sindicatos y a la patronal de manera conjunta, porque el diálogo social no empieza a estar instaurado hasta el año 2001, que luego ya lo hace de manera ininterrumpida, pero es en el CES, y los propios sindicatos lo reconocen, el primer órgano donde se les da participación, que los sindicatos y la patronal estén ahí juntos en un órgano donde se pueden expresar. Sí, efectivamente, es el primer órgano donde participan los interlocutores sociales y los interlocutores económicos, también otros interlocutores sociales como son las organizaciones profesionales agrarias, los consumidores, las cooperativas, las sociedades laborales y los expertos designados por el propio gobierno entre personas de reconocido prestigio, las Cortes de Castilla y León, ¿no? Pero lo importante del CES es que enseña a reflexionar, enseña a debatir, enseña a personas que tienen contraposición de ideas opuestas a llegar a una reflexión y a un punto en común, a que lo importante es el consenso. Entonces es una gran labor del CES y no solamente hace informes que son oportunos, que son necesarios, que tienen rigor técnico, que tienen objetividad, sino que saca conclusiones de esos informes y aporta recomendaciones de qué es lo mejor para Castilla y León, cómo puede prosperar nuestra economía, cómo puede prosperar nuestra sociedad. Y esa es la gran labor del CES.
Ese espíritu de consenso supongo que no siempre ha sido fácil mantenerlo, y más cuando vamos hace unos años donde hay mucha polarización política que se ve en la calle, entran nuevos partidos en el propio Parlamento regional. ¿Cómo el CES ha conseguido dejar fuera las diferencias y que el consenso prime? Supongo que eso cada vez ha ido llevando más horas de aguantar hasta que el Pleno no... Bueno, ha sido complicado siempre, lo decía antes Pepita muy bien, y yo creo que han insistido también tanto Pablo como Germán en la importancia que tiene el consenso para nosotros, hasta el punto de que en nuestro reglamento interno aparece como un principio, como un gran objetivo. Deben conseguirse los acuerdos por unanimidad siempre que sea posible, y casi siempre es posible. Es muy excepcional que encontremos un acuerdo que no haya sido por unanimidad en estos 31 años que lleva de funcionamiento, muy, muy excepcional. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue, en primer lugar, creo que por la voluntad de los propios miembros. Las organizaciones, sus representantes, los expertos y expertas intentan dejar en la puerta del CES aquello que separa, aquellos puntos que se sabe que pueden ser especialmente conflictivos porque previamente se han producido enfrentamientos, y se hace una clara voluntad de búsqueda de lo que une, que son muchas cosas. Al final es mucho más lo que une, sobre todo en momentos difíciles, en momentos en los que se necesita unidad, consenso, coordinación de voluntades, que lo que separa. Y una vez que ese objetivo se ha marcado por los miembros del CES, se intenta abordar la materia con esa metodología. Lleva tiempo, evidentemente. El trabajo es intenso. Los técnicos y técnicas del CES, su personal es magnífico. Tenemos un equipo excelente que lleva muchos años trabajando en la institución y la conoce bien. Y por tanto se van generando textos, propuestas, se va limando aquello que parece que no genera el acuerdo de todos. La comisión de trabajo se reúne horas y horas y horas con los informes previos, con los informes de iniciativa propia, con el informe anual. Son meses de trabajo muchas veces, pero al final eso refuerza la posición, refuerzan las propuestas, los diagnósticos, porque las instituciones que reciben nuestros informes saben que ha habido ese esfuerzo previo y que organizaciones tan distintas y que aparentemente pueden tener intereses tan diferentes, separados por el entorno, se han citado ya por Germán la totalidad de las organizaciones, pues son capaces de formular una propuesta, y si se ponen de acuerdo en las recomendaciones, en los diagnósticos, organizaciones que estructuran nuestra sociedad. Además está el grupo de enlace, que también participa, y ahí están representadas todas las organizaciones sociales. Quien recibe el informe sabe que tiene un valor adicional, porque no es fácil que se produzcan esos acuerdos, y si se han producido por algo es, ¿no? Esa es nuestra gran fuerza social y participativa, la gran fuerza del CES. Pablo estuvo en uno de esos momentos del inicio entre 1996 y el año 2000, donde la comunidad todavía no había asumido lo que son la razón de ser de la comunidad, que son las competencias de sanidad o educación. No sé en ese momento cómo fue esa negociación de las competencias y cómo acompañó el CES en esa labor que hubo que hacer, que supongo que tampoco fue sencilla, porque se pretendería negociar a máximos para conseguir las competencias. Sí, realmente me acuerdo bien que en esos momentos efectivamente las transferencias de sanidad y también era un momento en el que se estaba creando o configurando el mercado de telecomunicaciones y los operadores nuevos de telecomunicaciones, y donde Castilla y León debería también tener su voz, ¿no? Y a lo mejor, si fuese posible, un operador que pudiese competir de forma razonable en el mercado y que pudiese ofrecer esos servicios en Castilla y León. Bueno, pues para ambas iniciativas el CES hizo no solo un informe de cada una, un informe de iniciativa propia, que es realmente una forma de establecer seriamente digamos, una reflexión y de aportar datos que muchas veces pues, son generadores de consensos. Muchos de los consensos se generan, como bien acaba de señalarse, por el excelente equipo técnico, ya no solo incluso que tiene el Consejo Económico y Social, sino también, hay que decirlo todo, o sea, los representantes que están en el Consejo Económico y Social son personas muy cualificadas del mundo económico y social de Castilla y León, por tanto, son cabezas
privilegiadas desde el punto de vista de la información que poseen y de los intereses de la comunidad. Por tanto, estuvimos ahí no solo en los informes a iniciativa propia, sino también en la realización de jornadas. De hecho, si no recuerdo mal, la de Sanidad tuvo lugar en Segovia y tratábamos también de que las jornadas no se hiciesen solo en Valladolid, sino que el CES se hiciese presente también en otros foros. Y me acuerdo algunas reuniones que hubo también con personas y empresas interesadas en el caso del operador de telecomunicaciones y, bueno, pues por ejemplo, Renfe, que tenía pues, y tiene, ¿no?, una red, una infraestructura increíble, o la misma Iberdrola, estuvieron presentes en esas reuniones. O sea, realmente uno sentía que estaba construyendo comunidad. O sea, desde el CES se remaba en la misma dirección de los intereses de la comunidad y todos los agentes económicos y sociales se comprometían con ello. Y de hecho, yo creo que algún granito de arena sí se puso y no dejábamos a nadie fuera, como bien acaba de decir también Pepita, tratábamos también, pues, por ejemplo, que la parte de la sanidad privada estuviese también incorporada dentro de lo que pueden ser declaración de intereses, dentro de esa informe iniciativa propia y de esa jornada que se realizó, y francamente uno tenía esa sensación de hacer las cosas que la comunidad necesitaba. ¿Y qué es más fácil, consensuar en momentos de crisis o en momentos de bonanza? Yo creo que depende del tema y de las circunstancias. Yo creo que para llegar a un consenso y para llegar a opiniones, que cualquier situación, lo que ocurre es que puede haber más problemas, pero a veces no tienen relación con el tema que se está tratando. No lo sé, yo creo que depende del momento, que lo más importante es ese espíritu que se tenga para hacer, y yo creo que esto lo tiene el CES. Lo ha tenido desde el principio y por lo que oigo y a su presidente ahora y a todos lo han tenido presente, ¿no? Y ahora claro, ya el CES era muy pequeñito cuando yo entré, pero ahora tiene pues técnicos, tiene personas muy cualificadas, ya tiene una trayectoria importante, pero depende siempre de la situación. Yo creo que no me atrevería a decir. En principio se dice, en cualquier situación crítica parece que es más difícil. Pues depende de la situación y de los grupos, de la trayectoria que tengan, si se enfrentan más o menos. Es que yo creo que depende. A lo largo de esos años el CES ha seguido creciendo, lejos de quedarse solo en lo que era su función y en todo lo que había ido avanzando y que se había consolidado con esa presentación de informes que ahora ya son un referente para todos los grupos parlamentarios, también para el Gobierno de Castilla y León. El CES creó durante su mandato un grupo de enlace donde se dio más participación a la sociedad civil. ¿Cómo fueron esa creación y esos años donde también está el tercer sector? Sí, como he dicho antes, el CES es el mejor ejemplo de democracia participativa y deliberativa, ¿no? Entonces, la democracia participativa era traer más gente al diálogo para hacer una planificación económica, laboral y social para mejorar la comunidad autónoma. Entonces se vio que había un sector que no estaba canalizándose su participación y era el tercer sector. Y se creó una cosa que se llamaba el Grupo de Enlace. El Grupo de Enlace, donde estaban representados las entidades del tercer sector que representan el estado de bienestar social, la sanidad pública, la educación, las personas que son más vulnerables y que necesitan de protección social, también la cohesión territorial, organismos que representan la cohesión territorial de nuestra comunidad autónoma, que es una comunidad extensa con 9 provincias, y luego también, como he dicho antes, las minorías étnicas, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, todos aquellos colectivos que están infrarrepresentados o que pueden ser vulnerables en un momento determinado. Hay representantes de la familia. En total yo creo que había casi 37 sectores y lo que se hizo fue canalizar la participación de esa sociedad civil también para que el CES les informara a ellos y ellos fueran consultados para mejorar la normativa que de una manera preceptiva y que de una manera
consultiva se lleva al CES, ¿no? Las leyes de la comunidad y los decretos de la comunidad que tienen que ser consultados antes de ser aprobados por la comunidad autónoma. Y entre todos, entre los órganos que están representados en el CES, en su comisión permanente y el grupo de enlace, pues lo que hacíamos era mejorar la planificación económica, la planificación laboral y la planificación social de nuestra comunidad autónoma. Este grupo de enlace que sigue vigente sigue aportando un plus de participación y de riqueza a esos informes y a esa radiografía del CES. Sin duda, como decía Germán, fue una gran idea, se incorporó por ley además en la estructura del CES de Castilla y León. Es el único Consejo Económico y Social de España que tiene una estructura de esas características y ha creado gran interés fuera de Castilla y León, también a nivel estatal, porque lo que hace es convertir el CES, además en ese gran instrumento de democracia participativa, en una especie de atalaya de la participación social, de la participación de la ciudadanía. Es verdad que afortunadamente han crecido los órganos de participación institucional, las consejerías, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León tienen sus consejos sectoriales con las distintas materias, otras administraciones también, pero no hay ninguna institución que dé esa visión de globalidad, esa oportunidad de que todas las organizaciones estén juntas, coordinadas, trabajando a diario, analizando la comunidad, formulando propuestas, recomendaciones, y eso ha fortalecido, porque el CES, además de las organizaciones clásicas divididas en grupos, que es muy importante y que son comunes a la mayor parte de los consejos económicos y sociales, tiene ahora un refuerzo, como indicaba Germán, que ha venido a complementar el trabajo que se venía realizando. De tal manera que muchos de los informes previos a iniciativa propia, se realizan también con la colaboración del grupo de enlace, de sus organizaciones que están muy comprometidas, participando plenamente, y eso es el reflejo de una sociedad compleja pero a la vez muy rica, que es la sociedad de Castilla y León. Todas las organizaciones relevantes al final tienen su espacio en el CES y pueden opinar y pueden formular propuestas siempre bien fundadas, porque, lo decía Pablo muy bien, hay personas con magníficas cabezas, con un gran compromiso social y con una gran voluntad de entendimiento. Sí, pues si les parece, hablando de ese grupo de enlace, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la publicidad. No se muevan, porque enseguida seguimos hablando de la labor del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Pues ya estamos de vuelta. Para quienes se acaben de incorporar a este programa especial, estamos hablando del Consejo Económico y Social con 3 de sus expresidentes y también con una persona que fue miembro del Consejo, del grupo de expertos del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Vamos a hablar ahora. El Consejo Económico y Social de Castilla y León es el único de España cuyo presidente lo elige el Parlamento Regional, las Cortes de Castilla y León, y sin duda la figura de su presidente es muy importante para la clave del éxito de que esta institución en Castilla y León ya vaya a cumplir este año 32 años. No sé si coinciden conmigo en que la elección del presidente y cómo es esa figura es clave para el éxito de la institución. Sí. Germán fue el primero en ser elegido. El primero, claro. Sí, en Castilla y León se hizo una reforma a través de la Ley de Instituciones y se le dio más empaque al Parlamento, ¿no? O sea, antes el presidente lo designaba el gobierno, ¿no? Entonces se cambió el sistema de elección del presidente. El presidente tenía que ser elegido dentro del propio pleno por mayoría absoluta, por mayoría de 2/3, ¿no, Enrique? Del pleno del CES, por mayoría al menos de 2/3. De 2/3 del pleno del CES. Y después, en una segunda votación, pasaba al Parlamento Regional y tenía que ser elegido por mayoría absoluta de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Yo fui el primer presidente que tuvo la doble elección y también tuve la satisfacción de ser elegido por todos los grupos parlamentarios, o sea, por los 84 procuradores que votaron todos afirmativamente. No hubo ni siquiera ninguna ausencia ni ninguna abstención, ¿no? Y es el único órgano en el conjunto de España que lleva esa doble elección. En los demás sigue siendo un órgano a designación por el presidente de la Junta o por el Consejo de Gobierno.
Porque que se fraguen esos consensos, muchas veces lo apuntaban entre ustedes, que lo haga el presidente, que asuma, que sea posible llegar cuando ya está ahí un poco el asunto un poco más enconado. Es muy importante que el presidente o la presidenta, es una asignatura pendiente que tenemos, que no ha habido presidenta aún, sea elegido primero con un gran consenso social, porque al final ese mínimo de 2/3 es que al menos 2 grupos de los 3 que forman el pleno del CES deben estar de acuerdo, pero bueno, habitualmente se hace además por unanimidad. Y luego un consenso político, con una mayoría absoluta de la Cámara. Y una vez que se ha conseguido ese amplio consenso, el presidente debe saber administrarlo y por tanto debe actuar precisamente como elemento favorecedor del consenso, y en ocasiones pues debe redactar textos, lo decía antes Pepita muy bien, ¿no? Debe preparar la propuesta, debe hablar, debe conciliar, debe acercar posiciones, porque aunque hay una gran generosidad por parte de todos los miembros del Consejo, puede ser que algún extremo pues acabe atascándose en la tramitación o en la búsqueda del acuerdo. Por tanto, la figura del presidente es una figura que en el ejercicio de sus funciones debe cuidar con mucho detalle y debe asumir una gran responsabilidad, porque haber sido designado con un doble consenso es una gran responsabilidad para el presidente de intentar no defraudar a nadie y por tanto estar siempre a la altura del alto nivel de exigencia que en Castilla y León tanto la ley de creación como el reglamento del CES han querido dar a la figura del presidente o presidenta del CES. El CES se encarga de hacer informes que se los solicita el Gobierno de la Junta de Castilla y León de los distintos anteproyectos de ley que tienen que ver con carácter social y económico. Tiene carácter preceptivo, pero no vinculante. Es decir, la Administración podría no cumplir sus recomendaciones. Pero, ¿cómo es en la práctica? ¿Se cumplen esas recomendaciones? ¿En qué grado? ¿Depende de los momentos? Yo creo que en pro de la transparencia, el CES, pues yo creo que casi desde el principio, elabora un informe digamos, de impacto, ¿no?, de sus propuestas, ¿no? Y cuando en los informes preceptivos pues se proponen modificaciones, añadidos, mejoras en las normas, pues luego se compara con lo que efectivamente ha salido y de hecho se incluye y se incorpora en ese seguimiento que está publicado en la memoria del Consejo Económico y Social, está 1 a 1 desde hace años ese impacto y se incorpora también, digamos, la justificación por la cual la propia Junta de Castilla y León o el órgano correspondiente que ha emitido pues esa propuesta de ley, pues realmente puede decir por qué sí o por qué no he aceptado lo que se proponía. Por tanto, realmente un buen espíritu de transparencia, vamos a decirlo así, y yo creo que bueno, hay también que estar como Consejo Económico y Social pues sometido al principio de la crítica, ¿no?, de crítica constructiva. No siempre que se hacen propuestas, sea del lado que sea, pues realmente uno tiene por qué tener siempre la razón o políticamente que sea justamente eso que se propone lo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que puede ofrecer es transparencia a la ciudadanía, a quien quiera realmente consultarlo y de hecho repito que dentro de los informes anuales se incorpora esto como un documento más, vamos a decirlo así, norma a norma, o sea, informe a informe, no en general, ¿no?, sino para que se vea puntualmente y de forma muy objetiva. Yo creo que es un esfuerzo importante y hay que decirlo que también se debe a la excelente preparación de los técnicos del Consejo Económico y Social, que bueno, pues esto no es gratis, o sea, lleva incorporado mucho tiempo y realmente, bueno, pues yo creo que también con ello pues se deja patente, vamos a decirlo así, la valía de las aportaciones que se realizan. Yo creo que hay, vamos a decirlo así, un resultado positivo, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, porque lo que decíamos al principio, nuestro sentido es construir, ¿no?, o sea, no tirar a dar, ¿no?, sino realmente pues mejorar las normas, pues ya está, con nuestras propias opiniones. Es un gran ejemplo de ese carácter consultivo y de esa colaboración con el Gobierno para dar opinión sobre los proyectos de decreto, sobre los anteproyectos de ley, que una vez que el CES los ha estudiado en profundidad, técnicamente, también desde el punto de vista de los contenidos y de la posible eficacia de los preceptos que se proponen, lo que comentaba Pablo, la oportunidad luego de que exista ese diálogo, es decir, esto se ha incorporado por parte del Gobierno a la hora de aprobar el decreto, a la hora de enviar a las Cortes el proyecto de ley, esto lo hemos incorporado de esta otra forma, esto no hemos coincidido plenamente por
esto y por esto, y eso se publica, de tal manera que cualquier persona puede acceder a través de la página web del Consejo Económico y Social para saber cuál es la opinión del CES, cuál ha sido la opinión de la Consejería y cómo se ha valorado todo ese debate a la hora de fraguar una norma que va a ser muy importante para el funcionamiento de la comunidad. ¿Y están satisfechos? Porque, bueno, si no, también la oposición podría hacer gala de ese incumplimiento de los informes del CES. Sí, yo creo que cuando se hacen informes con rigor técnico, como se ha hecho, con un excelente equipo de profesionales que hay en el CES y también de consejeros muy preparados, con muchísima experiencia, que llevan mucho tiempo, y además son objetivos esos informes y lo que intentan es mejorar la vida de los ciudadanos, es fácil cumplirlos. Yo en mi época hubo un informe con mucha tensión, que es el del céntimo sanitario, y recuerdo que el gobierno estaba por no quitar el céntimo sanitario. Hicimos un informe muy medido, con muchísimo rigor técnico, muy estudiado, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuál es el perjuicio económico para la comunidad autónoma, cuál es el beneficio de quitarle. Una vez que elaboramos el informe y se le mandamos al Gobierno, la misma consejera de Hacienda nos llamó y el presidente de la Junta. Querían que les explicáramos el informe porque lo habíamos estudiado con muchísimo detalle. Y el céntimo sanitario se quitó en Castilla y León, porque eran mayores los perjuicios que los beneficios. Por eso digo que cuando las cosas se hacen bien, cuando se buscan los consensos, cuando no se trata de que prevalezca tu opinión, ¿no? De decir, no, hay que quitar el céntimo porque sí. No hay que quitarle porque sí. Hay que estudiar si es bueno o es malo, qué perjuicios causa o qué beneficios puede aportar. Y en base a esos estudios que se hacen con muchísimo rigor, con mucha profundidad, pues luego, como se mejoran las normas, es fácil que el Gobierno los cumpla. Y yo, en mi periodo, casi todas las propuestas y recomendaciones se cumplieron. Tuvimos otro ejemplo, unos presupuestos generales de la comunidad autónoma donde había un fallo en las tarifas y nuestro equipo técnico se dio cuenta. Se habían equivocado, simplemente, y si se aprobaba la ley de presupuestos, habría que haberla modificado inmediatamente, porque unas tarifas en el sector ganadero iban a pagar una barbaridad que arruinaría el sector. Y simplemente era un fallo tipográfico, pero que nuestros expertos se dieron cuenta, hicieron los cálculos, lo valoraron y dijeron, esto no puede ser, no se puede pagar tanta cantidad. Y antes de aprobarse la norma, se modificó por la propia consejería, ¿no? O sea, yo creo que cuando se hacen las cosas bien, se aporta valor y eso siempre es importante. Sí, lo han destacado ustedes también, la importancia de los informes que el CES hace a iniciativa propia, que lo hacen los propios técnicos, que son sobre temas que siempre están pegados a la actualidad. No sé si nos podría destacar alguno de los que se hicieran durante su época. Yo ahora mismo pues no lo recuerdo, pero estaba pensando que estar aquí en esta reunión con 3 presidentes que sienten tanto el CES, que lo han hecho también, pues es un lujo. Y estaba escuchándolos con gran gusto y agrado. Y también pensaba que el archivo del CES tiene que ser algo valiosísimo con el tiempo, porque claro, ahí está plasmado todo lo que aquí estáis diciendo, y cómo se conectaba con la sociedad, cómo se atendía al CES, y creo que el CES debe tener más proyección todavía al ciudadano, para que sepa esta institución que vela, como también el Gobierno, pero bueno, de una forma que es su objetivo, y no quiero menoscabar al Gobierno, que es muy importante, y de enlace, diríamos, ¿no? Ese grupo de enlace, pues esto de enlace con el Gobierno. Para esa proyección se ha firmado un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?, para dar a conocer toda esa labor. Se han firmado varios protocolos de colaboración con organismos de investigación, con asociaciones también especializadas en las principales materias que aborda el CES para poder incrementar todo ese bagaje, toda esa información y capacidad de análisis. También contamos con especialistas externos. Es muy importante, además en Castilla y León tenemos un magnífico sistema universitario. Lo sabe bien Josefa, que fue la consejera, siendo ella consejera, cuando se asumieron las competencias de universidades en Castilla y León. El conjunto de especialistas externos, no lo hemos citado, es muy importante para la elaboración de los informes, sobre todo el informe anual, y para la elaboración de los informes a iniciativa propia. Lo que hemos hecho es intentar incorporar más en nuestra actividad cotidiana
la transferencia del conocimiento. Lo que es creación y transferencia del conocimiento, tenemos una magnífica red de centros de investigación que coordina el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Castilla y León, por eso hemos alcanzado un protocolo para intercambiar información, también para que las organizaciones lo conozcan y puedan utilizarlo, por supuesto con las universidades. Próximamente intensificaremos esa relación con las universidades de Castilla y León, con sus profesores y profesoras, con sus investigadores, que nos ayudan mucho. Ya desde hace tiempo se viene trabajando en materia de investigación también de manera muy relevante, de tal forma que se consigue que el CES sea un gran punto de referencia del conocimiento, del análisis de las materias. Los documentos técnicos que se preparan sirven después para el debate en las comisiones, y los informes a iniciativa propia que antes citabas consisten realmente en documentos que van a ser muy útiles, no solo ya en Castilla y León, sino con carácter general, porque muchas de las materias que abordamos aún están siendo pendientes de un análisis profundo, general, transversal, muy especializado, y por tanto se esperan nuestros informes para ser utilizados por otros CES o por otros organismos, por organismos de investigación, en el ámbito del debate social, político, sindical, empresarial. Creo que esa es una función muy importante que cumple también el Consejo Económico y Social, y al final se convierte en una especie de gran familia donde cada uno aporta lo que más conoce y donde al final se comparten ideas, experiencias, diagnósticos, soluciones, y eso hace que esos informes a iniciativa propia también tengan un especial valor, o las comparecencias, porque lo que citabas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dio lugar también a una comparecencia dentro de un programa que llamamos las audiencias activas del CES, Audaces, donde autoridades, expertos se dirigen tanto al Pleno como al grupo de enlace para abordar temas de su especialidad e ir abriendo también nuevas líneas de estudio, de debate, de reflexión que pueden ser muy oportunas para la mejora de la calidad de vida. Sí, aprovechando todo ese conocimiento, me gustaría preguntarles también ¿cuál creen que es, a su juicio, la prioridad en la que debería centrarse ahora mismo la comunidad autónoma dentro de las muchas prioridades que puede tener? Yo, si me permites, antes de eso, porque me preguntaste por los informes previos que llevaba a cabo el CES. Nosotros lo que sí hicimos también fue hacer el informe anual. Es decir, se hizo allí, repartido entre los grupos, lo cual eso era más complicado, porque era la redacción, aspectos comunes, y eso nos llevó tiempo. Sí. Ya se hizo un primer informe anual en el primer año del CES. Sí, cuando estaba en funcionamiento fue el principal cometido, pero lo elaboramos allí por grupos. La primera fue, hicimos un índice y quién cogía esta parte, la otra, el trabajo, no sé qué, cuándo, claro, y los grupos, pero se llegaba siempre a acuerdos. El informe anual, que para que lo sepan los telespectadores, es uno de los temas que más prestigio le da a la institución, porque es un referente para todos los grupos políticos, sin distinción, para todos mencionan el CES. Es un análisis de la realidad económica hecho por un grupo que tiene distintas sensibilidades, como se dice, y claro, tiene ese prestigio y es muy seriamente elaborado. Y sobre lo que preguntabas, Leticia, la conclusión que sacaba de todos los informes a iniciativa propia que hicimos y del propio informe anual es que Castilla y León tenía que apostar por el liderazgo industrial. Y esto se sintetizaba en tres cosas. Tenía que apostar por más empresas, por empresas de más tamaño y por empresas más competitivas. Los que están aquí me lo han oído alguna vez. Yo creo que Castilla y León necesitaba hacer una revolución a la alemana. Una revolución a la alemana es decir, que nuestras pequeñas empresas fueran más relevantes, porque quien realmente genera empleo son las empresas que crecen. O sea, Castilla y León, sus empresas están demasiado atomizadas. O sea, hay microempresas, no hay ni pequeñas ni medianas empresas, hay microempresas. Grandes empresas solo hay ahora mismo, creo recordar, unas 200. Lo que hay es empresas de menos de 10 trabajadores. Y estas empresas, cuando crecen, innovan, apuestan por el conocimiento, apuestan por la exportación y, sobre todo, lo más importante, generan empleo. Y yo creo que esa es la revolución que debe hacer Castilla y León, la revolución a la alemana. Darle valor a las micropymes, a las pequeñas empresas, que sean capaces de crecer para generar empleo, para innovar, para exportar y para obtener beneficios para nuestra comunidad autónoma. Pablo, ¿cuál es el reto que tiene la comunidad, la prioridad, donde debería poner todo? Bueno, es difícil señalar uno solo. Yo coincido plenamente con Germán, creo que ha dado en la diana. Yo creo que hay que ser en este sentido muy proactivos, ¿no? O sea, realmente
debemos fijarnos más en las causas que en los efectos. Entiendo que todo forma parte de la política pública, ¿no? Tanto las causas como los efectos, pero no cabe la menor duda que la creación de riqueza, de puestos de trabajo, de renta, de mayor nivel de vida y de mayor felicidad, por qué no decirlo también, pues tiene que ver con la posibilidad de que las empresas tengan puestos de trabajo que además sean puestos que cualitativamente sean puestos de trabajo en donde uno se sienta a gusto, en donde se pueda desarrollar personal y profesionalmente. Por lo tanto, diría, sintetizando, que yo creo que serían tres las propuestas que haría. En primer lugar, el emprendimiento. Efectivamente, tenemos un tejido productivo que, lejos de crecer en empresas, disminuye. Es increíble, hay que decirlo, quizás también propiciado por la pérdida de población, porque al final una parte de las empresas está vinculada a servicios de cercanía, posiblemente, pero necesitamos un revulsivo muy potente. En el informe GEN, que es un informe que se hace periódicamente sobre el emprendimiento en España y a nivel internacional, no salimos mal parados en los últimos años. O sea, hemos ido mejorando, pero todavía tenemos un gap importante, ¿no? O sea, realmente si nos medimos pues en comparación con países como Gran Bretaña o como Países Bajos, que tienen, digamos, una tendencia en emprendimiento mucho más elevada. Pues por poner el ejemplo, Países Bajos pues puede estar en un nivel de un 14%, cuando se entrevista a personas entre 18 y 64 años, el 14% de esas personas tiende o dice que en los próximos 3 años tiene interés en poner en marcha una empresa. En el caso de Castilla y León, un 7% aproximadamente. No está mal el dato, no está mal el dato. En segundo lugar, yo creo que la formación. Quizás incluso iba a decir la formación en general, no, yo casi incluso diría la formación de las directivas y los directivos. Yo creo que ese es un elemento clave, y de los técnicos que acompañan a esos directivos, porque el hecho de que un directivo pueda delegar en otras personas dentro de la empresa le permite ganar tiempo y neuronas para pensar en elementos estratégicos, en coaliciones, en salirse del día a día, pero en cambio cuando uno no tiene casi capacidad para delegar, quizás por tamaño o porque no tiene la cualificación, las personas que le rodean adecuada, pues está en el día a día, y obviamente esa empresa acaba estando, vamos a decirlo así, con menos posibilidades de crecimiento. Por tanto, la formación en el seno de la empresa, directivos, técnicos, operarios, obviamente, y yo diría, en tercer y último lugar, la innovación, ¿no? En España tenemos, digamos, unos ratios de innovación en relación al Producto Interior Bruto, como se quiera medir, también hay otros indicadores, pero realmente muy bajo. O sea, ya no digo bajo, digo muy bajo. Y en los últimos años hemos ido a peor. Hay que decirlo, las empresas, por mor de las crisis, pues detraen presupuesto de ciertas facetas, y una de las paganas de las situaciones de crisis pues ha sido los procesos de innovación. Pero claro, los procesos de innovación son los que conducen fundamentalmente, además, las innovaciones que tienen que ver con activos intangibles, pues por ejemplo con patentes, con derechos con la marca, con la creación de redes comerciales, eso que es difícilmente imitable, que crea realmente una diferenciación competitiva, eso es lo que permite que no compitas en precios, que tengas, digamos, la posibilidad de tener márgenes adecuados con los cuales retribuir a los factores productivos. Por lo tanto, yo diría que esos tres aspectos, el emprendimiento, la formación en el seno de una formación objetiva en el seno de la empresa, y en tercer lugar la innovación. Y luego, arrastrado de todo eso, si esto funcionase, sería el motor, digamos, de generación de interés por las personas en mantenerse en la comunidad autónoma, y también, bueno, pues de tener familias, de construir su vida en el mismo medio en el que están trabajando. Yo creo que es muy importante el seguir haciendo un esfuerzo, es decir, casi por encima de nuestras posibilidades, si fuese posible. O sea, yo creo que habría que priorizarlo a toda costa, y bueno, esa fue una de las competencias también que luego dentro del gobierno regional pues asumió también Germán, ¿no? O sea, yo creo que esa era una faceta crucial, y sigue siendo una faceta crucial. Sí, estamos llegando al final, terminamos con Enrique, la prioridad para la comunidad. Siempre hablamos mucho de despoblación, pero a lo mejor no hay tanto la despoblación, sino centrarse en otros. Bueno, yo creo que se ha hecho un diagnóstico muy amplio. A mí me parece que Castilla y León tiene que ser consciente de sus posibilidades. A veces no
nos cuesta reconocer cuáles son nuestras ventajas competitivas, nuestras ventajas comparativas. En el momento en el que estamos de transformación del sistema económico y social para salir de estas crisis que se van acumulando, Castilla y León está bien situada y tenemos que ser conscientes de ello. Hay sectores muy importantes como el de las energías, como el sector agroalimentario, como la reindustrialización tan necesaria que ya se ha comentado, como el sector servicios, como el aprovechamiento de la creación y transferencia del conocimiento, la ampliación de la población activa, la generación de nuevo empleo, la captación y retención de talento, que se convierten en retos fundamentales y precisamente en el informe que estamos ya ultimando, el informe anual de situación económica y social de la comunidad del año precedente, las recomendaciones que se han ido elaborando van en ese sentido. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado en este programa especial. A ustedes les emplazamos a otro programa el viernes que viene, donde seguiremos hablando del Consejo Económico y Social y de uno de sus informes específicos sobre el sector agroalimentario. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.